Dios les bendiga, hermanos. God bless you, brothers. Les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Greetings in the name of the Lord Jesus Christ. Vamos a compartir el tema Nicolaísmo hoy. We will share the subject Nicolaitanes today. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 2, verso 6. Let's go to Revelations 2, 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. But this you had, that you hate the deeds of the Nicolaitanes, which I also hate. Y en Apocalipsis 2:15 dice, And Revelation 2:15 it says, y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. so had you also then had hold the doctrine of the Nicolaitanes, which thing I hate. El profeta William Branham The prophet William Branham, es el mensajero de Apocalipsis 10:7. he is the messenger of Revelation 10:7. 10:7, 7, que tiene que revelar todos los misterios. because he will reveal all the mysteries. Y una de esas revelaciones One of those revelations es el espíritu anticristo, is the Antichrist spirit infiltrándose o metiéndose en la iglesia. sneaking into the church. Comenzó como algo muy sutil, It began like something really subtle. y tenemos aquí en las edades, Now we have in the ages en Apocalipsis 2, in Revelation 2 la opinión de Dios sobre este espíritu. the opinion of God about this spirit. Lamentablemente o But tristemente, subtly, este espíritu ha entrado en las filas del mensaje. this spirit is getting into the message En las iglesias del mensaje. in the church of the message. Y no existe o tiene muy poco discernimiento. So they don't have much discernment about it. El ministerio y la hermandad tiene muy poco discernimiento. The ministry and the brotherhood, they have very few discernment Para enfrentar este espíritu. to deal with this Nicolaitane spirit. El profeta dice The prophet says en el primer sello, in the first seal, ahí está, con razón yo siempre odiaba eso. no wonder I hated that thing. No fui yo, sino algo dentro de mí. It wasn't me, it was something in here. Ahí está la cosa, ya salió a la luz. There is the thing, it is come out. ¿Lo ven? You see it? Yo podía ver todo alrededor, pero no podía verlo completamente hasta ahora. And I was all around the size of it. I couldn't see it till now. Hoy lo sé, allí está el espíritu nicolaíta, el cual Dios odiaba. And I know it now. There it is. That Nicolaitan spirit God hated. Entonces, el hermano Branham en la revelación de los sellos So Brother Branham in the revelation of the seals, llega a ser consciente he became consciousness. que este espíritu This spirit es algo con lo cual él siempre combatió. is something that he always fought. Él lo define en las edades de la iglesia He defined it in the age of the church
En el mensaje de la edad de Éfeso, in the message of the Ephesus age, predicado el 5 de diciembre de 1960. it was preached 5 of December in the year 60. En el párrafo 155 o 147 en inglés, el profeta dice, esta es la definición del nicolaísmo. Ahora que dividamos esa palabra y averigüemos qué tenemos antes de ir más lejos. Now what? Let's break that word down. Find out what we got before we go any further. La palabra nicolaísmo es como una cosa extraña para mí. The word Nicolaitan is kind of a foreign thing to me. Tengo cada léxico griego que yo pude encontrar. I got every Greek lexicon that I could find. Nicolaíta vino de la palabra Nico. Nicolaitan come from the word Nico. N-I-C-K-O. N-A-C-K-O. Esperen, yo creo que lo escribí. Wait, I believe I wrote it down here. Nico quiere decir conquistar o trastornar. Nico, which means to conquer or to overthrow. Nicolaitas, trastornar o conquistar al laico. Nicolaitans, overthrow or conquer the laity. Lo que ellos estaban tratando de hacer aquí era tratar de tomar las iglesias donde Dios tenía pastores y al Espíritu de Dios moviéndose por medio de dones en la iglesia del Dios vivo. What they were trying to do here was trying to take the church where God had pastors and the Spirit of God moving by gift in the church of the living God. Y ellos tenían una doctrina que empezó que ellos iban a tener algunos sacerdotes y obispos, papas y demás. And they were having a doctrine, a start that they were going to have some priests and bishops and popes and so forth. Eso dijo Dios que él aborrecía. That God said he hated. Él todavía lo aborrece. Nicolaitas. He hated yet today Nicolaitans. Nico, vencer o trastornar al laico. Nico, overcome or overthrow the laity. Laico en la iglesia. ¿Cuántos saben que laico en la iglesia? Muy bien. Trastornar o conquistar o tomar el lugar del laico. The laity is the church. How many knows that? Laity is the church. All right. Overthrow or conquer or take place of the laity. Amén. Amen. Amen. Esa es la definición que el profeta nos da de nicolaísmo. So that is the definition that the prophet teach us. Entonces, yo he hablado con muchos hermanos. So I've been talking to too many brothers. Y el concepto que tienen los hermanos del nicolaísmo and the concept of the Nicolaitan spirit that brothers have es solamente sacar gente de una iglesia y meterla en otra. is just take some brothers from any church and put them in a different church. Pero cuando tomamos al profeta, but when we take the prophet y prestamos atención a lo que él nos dice, and we pay attention to what he's saying to us, nos damos cuenta que el nicolaísmo es más profundo que eso. We realize that Nicolaitan spirit is much more deeper than that. Puede en una iglesia puede haber gente in one church could be some people que nunca ha salido de otra iglesia.
who never went out from a different church y ser una iglesia nicolaita. and become or to be a Nicolaitan church, Porque el significado básico because the basic meaning es tomar gente y traerla de una iglesia a otra. is to take people and bring them from one church to another. Y aquí en Apocalipsis tenemos And so here in Revelations we have que Dios dice que Él aborrece las obras, that God hates the deeds of Nicolaitans, aborrece los hechos, las obras. Pero también dice en el versículo 15, but also says in verse 15, aborrezco la doctrina. I hate doctrine. Este espíritu tiene dos maneras de moverse entonces, So this spirit had two ways of moving around, a través de obras through deeds y a través de enseñanza. and through teaching. Todos reclaman no ser nicolaita, Everyone says that they are not Nicolaitans porque no promueven el nicolaísmo desde sus púlpitos, because they are not promoting Nicolaitans from the pulpit, pero en sus hechos son nicolaitas. but in their deeds they are Nicolaitans. Es el mismo espíritu operando en dos esferas o en dos áreas. Is the same spirit working in two areas. El profeta dice en el primer sello, The prophet says in the first seal, entonces salió este jinete sobre el caballo blanco. so now we have this horse rider, ¿Pero quién es? but who is? Es poderoso para en su poder para conquistar. Is powerful in his power to conquer. ¿Quieren que les diga quién es? Es el anticristo. Do you want me to tell you who it is? Is the Antichrist. Jesús mismo dijo que los dos espíritus serían semejantes. Jesus Christ himself says that those two spirits will be similar. Que engañarían a los escogidos, la novia, si fuera posible. That Que engañarían a los propios escogidos, la novia, si fuera posible. they will deceive the chosen one, the bride, if it will be possible. Es el espíritu del anticristo. That is the Antichrist spirit. Recuerden nuestros estudios sobre las edades. Remember our studies about the church ages. El espíritu estaba en contra de ese mal The spirit was against that bad, llamado los hechos de los nicolaitas. but called the deeds of the Nicolaitans. Nico quiere decir conquistar. Nico means to conquer. Laita significa la iglesia. Laitan means the church, El pueblo, laico. the people. Nicolaita significa entonces conquistar la iglesia. That is for Nicolaitans means to conquer the church. Ahora mire lo que el profeta nos va a decir. So now look what the prophet is telling us. Su propósito era de quitar el Espíritu Santo His purpose is to take off the Holy Spirit, quitar el Espíritu Santo de la iglesia to take off the Holy Spirit from the church, y colocarlo todo en un solo hombre, and put everything in just one man, un hombre santo,
a holy man. Un hombre santo. Un hombre santo. Y dejarlo ser el jefe. ¿Quién sería el jefe de todos? Let him be the boss of all of it. Y cuando comenzó era un espíritu de nicolaísmo. You have went through it. Comenzó como un espíritu nicolaita. It began like a Nicolaitan spirit. No se puede coronar un espíritu. You cannot crown a spirit. Pero el profeta dice, comenzó como un dicho, But the prophet says that it started like a saying, un hecho, then a fact, y llegó a ser una doctrina. and it ended up being a doctrine. Y luego se encarnó en un hombre y entonces fue coronado. And then incarnate in a man, and that man was crowned, Ejerciendo el poder sobre el pueblo. exercising power to the people. Tristemente en el mensaje tenemos lo mismo. And it's very sad that we have the same in the message. Tenemos hombres que se ponen por encima de la iglesia We have men that they put themselves for above the church. y existe un dicho muy famoso en el ministerio o entre los ministros. And there is a very well-known saying between ministers. Usted cállese, yo soy el pastor. Shut your mouth because I am the pastor. O cállese, usted es un laico. Or shut your mouth because you are a laity. El profeta dice en las 70 semanas de Daniel, The prophet says in the 17th week of Daniel, dice, bien, sabemos que Dios siempre ha estado en contra de la religión organizada. Sí, señor. Él dijo Nicolaita. now, Yes. yes, sir. He said, Nicolaitans, what I hate. Nico means conquer the laity. Laity is the church, the body. Nico means to conquer, overcome. In other words, make a holy man somebody above the other one. Entonces es un espíritu contra que someta al pueblo. No estoy leyendo. So this is a spirit who subjugate the people. Es un espíritu que opera de la siguiente manera. It's a spirit that operates in this way. Si Dios va a hablar algo, If God will say something, lo va a hacer a través de mí. He will do it through me. Dios no puede usar a un hermano para hablarme. God cannot use a brother to talk to me Porque yo tengo el Espíritu Santo. because I do have the Holy Spirit. Y Dios lidia conmigo And God deals with me porque yo soy el ministro. because I am the minister. Soy más santo que el resto. I am more holy than the rest. Ese espíritu opera de esa manera. That spirit operates in that way. El profeta dijo, The prophet says, aquí tenemos la cita en el mensaje, la revelación de Jesucristo. in the message, the revelation of Jesus Christ, En el libro azul de las edades, in the blue book of the church ages, el profeta dice, the prophet says, sí,
él exclama y dice, ¿cómo se atreve a decir la jerarquía? Sí. He says, how dare the hierarchy Que el laico no tiene nada que decir. declare the laity has no word to say. En español es una exclamación, en inglés es una pregunta. Cada uno tiene algo que decir, cada uno tiene una obra, cada uno tiene un ministerio. El Espíritu Santo vino allá en Pentecostés y se repartió en cada uno para que se pudiera cumplir lo que dijo Jesús. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. Each one has something to say, each has a work, each has a ministry. The Holy Ghost came at Pentecost and separated himself on each, that it might be fulfilled thereof, Christ said, at that day ye shall know that I am in my Father, and ye in me, and I in you. El profeta dice también, en el resumen de las edades, The prophet says in the resume of the ages, Nicolaísmo es organización, humanizando el liderazgo de la iglesia y en efecto echando fuera al espíritu. Nicolaitanes is organization, humanizing the leadership of the church and thereby deposing the spirit. También nos dice la edad de Éfeso, It also says in the Ephesus church ¿qué era lo que estaba sucediendo en aquella iglesia, lo cual Dios aborrecía? Lo que estaba sucediendo allá y lo que también está sucediendo hoy es exactamente lo que quiere decir la palabra nicolaíta. La gente estaba siendo sujetada de alguna manera que era completamente contraria a la palabra de Dios. What was it that God hated that was happening in that church? That was going on then, and is going on today. Is exactly what the word Nicolaitan means. The people were being subjected somehow in a way that was absolutely contrary to the word of God. Entonces, el hermano Branham nos está diciendo aquí que es un sistema que es antipalabra. So brother Branham is saying here that this is a anti-word system. No es correcto que un hombre tenga el liderazgo de toda la iglesia. It is not correct that one man have all the authority in his hand. Pablo nunca mandó que un hombre tuviera la autoridad de toda la iglesia. Saint Paul never says that one person could have all the power, all the authority of the church. Israel en el Antiguo Testamento Israel in the Old Testament, al ser una nación compuesta por tribus uh, o por grupos de they were compounded by tribes, ellos tenían ancianos so they have elders que representaban cada grupo tribal o cada tribu. who represents every tribe of Israel, Y los ancianos juzgaban cada caso. and the elders they judge every case. Si vamos al Éxodo, If we go to Exodus, el propósito original de Dios, um, the el propósito original de Dios the uh, original purpose of God, es que toda la nación sea sacerdote. is that the whole nation become a priest.
no un hombre o solo un grupo. not one man or just a group. Cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto, When Moses took the people from Egypt, él estaba tomando toda la carga del pueblo, he was taking all the responsibility on his shoulders. sobre sí mismo. Entonces viene su suegro That is for his father-in-law comes y le dice, no es correcto lo que tú haces, and he says, it's not correct, it is not right what you're doing. que tomen la carga de 2,5 millones de personas. You cannot judge 2.5 million of people by your own Y pretendas lidiar tú solo con todo eso. and pretend to deal with all of that by your own. Entonces le aconsejó So he gave him an advice. que tomara algunos hombres Take a few men y ellos juzgaran a cada tribu y por grupo. so those men they could judge in every tribe. Entonces a Dios le agradó esto. So God likes that. Le agradó tanto que He likes it so much tomó el espíritu de Moisés y lo repartió en 70 ancianos. that he takes the spirit of Moses and he divided in 17 elders. ¿Por qué le agradó esto a Dios? Why this like God? Porque se asemejaba a su plan original. Because this was more similar to his original plan. Su plan era que toda la nación fuera sacerdote. Because his plan was that the whole nation becomes a priest. Entonces, eso es nicolaísmo hoy en la iglesia. So that is Nicolaitanes today in the church. En el mensaje vamos a encontrar 5 cosas. In the message, we will found 5 things 5 maneras que tenemos nosotros para lidiar con el nicolaísmo. or 5 ways that we had to deal against Nicolaitan spirit. El hermano Branham nos habla Brother Branham said to us que debemos aborrecer el nicolaísmo, that we must hate Nicolaitans, militar contra el nicolaísmo, to fight against Nicolaitans, pelear contra el nicolaísmo, to fight real hard against them. tomar el nicolaísmo y arrojarlo fuera Take Nicolaitans and throw it away, y vencer el nicolaísmo. and to conquer Nicolaitans. El primer punto entonces es aborrecer la obra de los nicolaitas. So the first thing is to hate the deeds of the Nicolaitans. El profeta dijo, Dios no pelea, sus hijos tampoco. O Dios no discute, sus hijos tampoco. The prophet says that if God don't fight, his children do not fight as well. Eso lo dijo en el 7º sello. He says that in the 7th seal. Entonces, si Él no pelea, nosotros no peleamos. So if he don't fight, we don't fight. Porque tenemos la naturaleza de nuestro Padre. Because we have the nature of our Father. Y si Él aborrece el nicolaísmo, nosotros también lo debemos aborrecer. So if he hates Nicolaitan spirit, el profeta dice que Dios no discute. The prophet says that God don't argue, Y sus hijos tampoco. and his
children's neither, porque tenemos la naturaleza de nuestro Padre. because we have the nature of our Father. Si nuestro Padre aborrece el nicolaísmo, If our Father hate Nicolaitanes, nosotros también debemos aborrecerlo, we also must hate Nicolaitanes. por naturaleza debemos aborrecer el nicolaísmo. By nature, we must hate Nicolaitanes. Todo lo que aún parezca nicolaísmo. Everything that even looks like Nicolaitanes. Como dice la Escritura, evita aún la apariencia del pecado. Like the scripture says, Militar contra el nicolaísmo. militant against Nicolaitanes. Aborrecer el nicolaísmo. Hate Nicolaitanes. Pelear contra el nicolaísmo. Fight against Nicolaitanes. Arrojarlo fuera o echar el nicolaísmo. Throw away Nicolaitanes. Y vencer el nicolaísmo. Conquer Nicolaitanes. Debemos aborrecer la obra. We must hate the deeds. Debemos aborrecer la obra nicolaita. El profeta dice en el mensaje Las 7 edades de la iglesia, The prophet says in the message, the 7 age of the church, en el resumen de las edades, o en la edad de Éfeso, en in la edad de Éfeso, no en the el- Ephesus age, dice el profeta, says the prophet. ¿se fijan cómo esto comenzó en la primera iglesia? Fue llamado hechos, luego llegó a ser una doctrina, llegó a ser la norma, llegó a ser la regla incambiable. Al fin se apoderó y Dios fue echado a un lado. See how it started out in the early church? It was called deeds. Then it became a doctrine. It became the standard. It became the unbending way. It finally took over and God was pushed aside. Oh, empezó tan pequeño, tan quietamente, tan inofensivamente, parecía ser algo bueno, algo tan sólido. Entonces se apoderó y como una serpiente pitón aplastó a la iglesia hasta exprimirle el aliento y acabó con toda la espiritualidad en la iglesia. Oh, it started so small, so quietly, so inoffensively. It looked so good, it seemed so sound. Then it cut a hole, and like a python, it squeezed out the very breath and killed all the spirituality there was in the church. Entonces tenemos al profeta que nos dice que es como una pitón que estrangula a la iglesia. So we have the prophet saying us that it is like a python squeezing us, squeezing the very church. Luego nos dice el profeta en el mismo libro, Las edades de la iglesia, That the prophet said to us in the same book. ahí te la dice. Dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Ya, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas. But you have this, that you hate the deeds of Nicolaitanes, La cual yo también aborrezco. which I also hate. Entonces dice el profeta, aquella vid falsa estaba apoderándose y engañando, enseñando que el dominio humano estaba bien. Enseñó que la iglesia tenía que ser gobernada. Enseñó el tipo de control sobre el pueblo. Enseñó, pero en vez de hacerlo de acuerdo con el plan de Dios, ellos simplemente tomaron la autoridad, revistieron sus propias manos de todo el poder espiritual, dando como resultado un sacerdocio santo entremetido entre Dios y el pueblo. That false wine was getting a hold, and it was teaching that rulership by man was right. It taught that the church had to
be governor. It taught control over the people, but instead of doing it God's way, they simply took authority and vested all the spiritual power in their own hands and came out with a holy priesthood standing between God and the people. Volvieron directamente al antiguo sistema de Aarón, llegaron a ser anticristo porque tomaron para sí mismos su oficio de mediador. Dios aborrece eso, los efesios lo aborrecieron y todo verdadero creyente lo aborrecerá también. They went right back to the old Aaronic system. They became antichrist, for they disposed of his mediatorship and imposed their own. God hated that. The Ephesians hate that, and any true believer will hate it too. Luego el profeta nos dice, tendríamos que estar completamente ciegos para no ver esa misma cosa obrando a través de todas las edades y nuestra edad es la peor de todas. We would have to be stone blind not to see that same thing at work all around the ages, and right now it is the worst of all. Luego nos dice, ellos insistieron en obediencia total de la gente. Ellos insistieron en obediencia total de la gente. They insist in total obey of the people. El anticristo por medio de este espíritu predominó en la iglesia. El anticristo por medio de este espíritu predominó en la iglesia. The Antichrist, by this spirit, he have the predominance in the church. Entonces nos damos cuenta que el profeta denuncia esto y dice que todo creyente debe aborrecerlo. So the prophet, he exposed this spirit, and he teach us that we must hate it. Entonces, si no lo aborrecemos, somos cómplices. Si no lo aborrecemos, somos partícipes. So if we do not hate that spirit, we are working with that spirit. Es el sistema de la vid falsa. Is the system of the false wine. El sistema de la vid falsa. Luego nos dice el profeta que lo que hizo caer a la primera iglesia, lo que hizo caer la primera iglesia, So the prophet says that what makes the first church to fall es lo mismo que hará caer a cualquier otra iglesia. is the same what make any church to fall as well. Dice que así como Satanás conoció a Eva, It says like the same way that Satan know Eve, la iglesia está siendo engañada por este sistema nicolaita. the church is being deceived by the same Sistema nicolaita. Nicolaitan system. Entonces tenemos que, si nosotros permitimos el espíritu nicolaita, So now we have, if we if we allow that Nicolaitan spirit, es lo mismo que estar aceptando cuando Eva aceptó a Satanás. is the same like Eve was accepting Satan, Es perder la virginidad espiritualmente. is to lose your spiritual virginity. Es formar parte de la ramera. Es formar parte, Is to be part of the harlots. entonces no podemos subir en el rapto, no podemos irnos en el rapto, So we cannot go in the rapture.
si aceptamos el nicolaísmo. if we accept Nicolaitan. Nuestro segundo punto es militar contra el nicolaísmo. Second, we have to militant against Nicolaitans. El profeta nos habla de Policarpo. The prophet talked to us about Polycarp, Discípulo de Juan, disciple of John, un gran estudiante de Juan. a great student of John. Este hombre This man, pudo haber sido el segundo mensajero he could be the second messenger en el orden de las edades, o en la continuidad de las edades. in the continuity of the church ages. Pero dice el profeta, But the prophet says, en las edades, aquí, in the church ages, sin embargo, aún con un testimonio tan maravilloso, este estudiante de Juan, el revelador, no militó contra el sistema nicolaita. yet for all this great testimony, this student of John, the Revelator, was not militant against the Nicolaitan system, for he himself leaned toward organization. Sin darse cuenta que el deseo de compañerismo y lo que parecía ser un buen plan para nutrir la obra de Dios, en verdad era una trampa del enemigo. Not realizing that the desire for fellowship and what appeared like a good plan to foster the work of God was really a trick of the enemy. Entonces tenemos que militar contra el nicolaísmo. So we have to militant against Nicolaitan spirit, O de lo contrario, no importa nuestro testimonio. otherwise our testimony is worthless. Aún si damos la vida por la causa de Cristo. Even if we give our own life for the cause of Christ. Policarpo tuvo todas estas cosas. Polycarp, he had all these sort of things, Pero por no militar contra el nicolaísmo, but for not militant against Nicolaitans, fue descalificado como mensajero de la edad. he was disqualified as a messenger of the age. Si así fue con el gran Policarpo, si así fue con el gran Policarpo, If that was the case with the great Polycarp, ¿qué de nosotros que si no militamos contra el nicolaísmo? what up with us if we don't militant against Nicolaitans? El tercer punto que tenemos es pelear contra el nicolaísmo. Third, we have to fight against Nicolaitans. Tenemos entonces aborrecer el nicolaísmo, So we have to hate Nicolaitans, militar contra el nicolaísmo, militant against Nicolaitans, y nuestro tercer punto es pelear contra el nicolaísmo. and third, we have to fight against Nicolaitans. La escritura dice en Apocalipsis 2:16, The scripture says in Revelation 2:16, 2:16, por tanto arrepiéntete, por tanto arrepiéntete, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos
con la espada de mi boca. Repent, or else I will come unto thee quickly, and will fight against them with the sword of my mouth. Él aborrece en el versículo 15 a los nicolaitas. He hates the Nicolaitans in the verse 15. Y en el 16 nos dice que él peleará con la espada de su boca. And in the verse 16, he says that he will fight with the sword of his mouth. Él va a pelear contra el nicolaísmo. He will fight against Nicolaitans. ¿Y cómo podemos pelear nosotros contra el nicolaísmo sin la palabra? And how we could fight against Nicolaitans without the word Es la palabra la que pelea contra el nicolaísmo. is the word who fight against Nicolaitans. Si somos cuidadosos en predicar la palabra, If we are careful preaching the word, la palabra hará la guerra contra el nicolaísmo. the word will do the war against Nicolaitans. Si queremos pelear contra el nicolaísmo sin usar la palabra, If we want to fight against Nicolaitans without using the word, solo conseguiremos reformar el grupo o la iglesia. Si no peleamos con la palabra if we don't fight with the word contra el nicolaísmo, against Nicolaitans, solo seremos reformadores de iglesia. we are only Reformar. we will only reform the church. Tenemos un cuarto punto, We have 4 subjects, que es arrojar el nicolaísmo. which is throw away Nicolaitans. Este punto es el detalle que lo llama el profeta. This subject is the detail that the prophet calls it. Al final de las edades, At the end of the ages, el profeta dice que es muy triste nos- the prophet said that it's very sad el darnos cuenta del gran movimiento de Dios, to realize about the great movement of God, que haya descuidado este detalle, o que se haya descuidado este detalle. that miscare this detail. Y el gran detalle es no arrojar la doctrina del nicolaísmo. And the great detail is to not throw away Nicolaitans doctrine. No se puede ser nicolaíta y al mismo tiempo estar en la palabra. You cannot be a Nicolaitan and at the same time be in the word. Dijo también el profeta, es tiempo de despertar. The prophet also says it's time to wake up Y ver que la iglesia ya no está controlada por el Espíritu Santo. and see or realize that the church is not ruled by the Holy Spirit. Está controlada por los nicolaitas. It's ruled by the Nicolaitans. Entonces tenemos que despertar. So we need to wake up. Si hubo un gran mover de Dios en esta edad, If there was a great movement of God in this era, no podemos pasar por alto el detalle que todas las edades pasaron. O no debemos. we cannot not see that great detail that all the past churches, they didn't throw away Nicolaitan doctrine. Llegamos al quinto punto, que es vencer el nicolaísmo. And now 5 is to conquer Nicolaitans. El profeta dice, The prophet says, al que venciere en la edad de la Odisea, el profeta dice en las edades, the prophet says in the ages, al que en la edad de la Odisea venciere ¿qué? that the one who
El quinto punto es vencer. The fifth subject is to conquer. El profeta dice, al que en la iglesia de la Odisea venciere qué, al que venciere a los nicolaitas, venciere las cosas del mundo, venciere estas denominaciones, venciere estos sacerdocios, venciere todo lo del mundo y se entregase y ama a Cristo, usted no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Por qué? Él tiene vida eterna. The prophet says, he in the Laodicean church that overcomes what? Overcomes the Nicolaitanes, overcomes the things of the world, overcomes these denominations, overcomes this priesthood, overcomes everything of the world and sell out and love Christ, you will not to be hurt of the second death. Why? He has got eternal life. Entonces no podemos subir en el rapto sin vencer y deshacernos del nicolaísmo. So we cannot go in a rapture if we not defeat and conquer and throw away Nicolaitanes. Dios nos envió a su profeta en esta edad God sent to us his prophet in this age para dotarnos de toda la palabra revelada o darnos toda la palabra revelada. to give us the whole word revealed, Para poder vencer en esta edad del nicolaísmo. to defeat in this age of Nicolaitanes. Que Dios les bendiga. God bless you.